Como fue tan generoso el doctor Zinnerman, combinamos luego, si damos tiempo antes de fin de año, acomodar las producciones que nos quedan. Uno dice antes de fin de año como si nos restara muchísimo tiempo. Quedan muy pocos programas para hacer, pero con trastornos de la memoria quizás podamos invitar también a otra doctora del Posadas, ¿no? Sí, seguramente acompañada por Zinnerman también, porque forma parte del equipo y la verdad que es un tema habitual, ¿no? Los trastornos de memoria, no solamente en gente mayor, sino también en gente de temprana edad. Que lo han planteado alguna vez y ahora con la generosidad de Zinnerman por ahí lo podemos armar, así que les agradecemos mucho. Recuerden que estamos grabados, si necesita puente con el profesional, somos nosotros en la producción, el 4489-3154 tiene teléfono, es el teléfono con líneas rotativas, tiene un correo que es el consultorio@mbtv.com.ar. Comuníquese, déjenos un correo o un mensaje. Gracias a Ernesto que nos había saludado por la calle, puntualmente mandéle saludos al doctor, me dijo. Así que estoy muy contento con el programa. Le retribuimos a Ernesto. Bueno, vamos a hablar de que no solo el 29 de octubre hemos hablado del Día Mundial del Ataque Cerebral, dicho de otras maneras, pero nosotros lo decimos así para que se entienda, sino también, y por esto hemos convocado a la profesional que está con nosotros, es el Día Mundial de la Psoriasis. Los que no la padecieron, los que no tienen parientes con esto, la ven como muy lejana y tiene un centro de gravedad en lo que uno mira en el otro, en la impresión que genera la enfermedad. Pero antes de entrar en ello, le damos la bienvenida a Alejandra Lépore. Hola, Alejandra. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Tuteamos bien. porque somos todos jóvenes. Bueno, perfecto. ¿Médica hace cuánto? Que sos muy joven. Médica, en noviembre, se cumplen el 20 de noviembre 10 años Mirá, de recibida de pero qué médica. carrera. Sí, sí. ¿Y supiste que querías ser médica desde creo la que- secundaria? No, desde los 6 años. Ah, mira. Siempre dije que iba a ser O sea, médica. es de vocación. No tenía otra Qué carrera bueno. pensada. Sí, sí. Es lindo porque la verdad que lamentablemente nuestros jóvenes adolescentes ahora tienen esa carencia de vocación, no saben para dónde disparar, No, así que lo mío qué estaba bueno. muy marcado. La dermatología vino mucho más tarde, pero la medicina muy temprano. Y desde que te recibiste estos 10 años y la trayectoria hasta ahora, ¿notás que te gusta? Y sí, creo que no podría hacer otra cosa. ¿Era Sí, lo que sí, es querías lo mío. hacer? Sí, sí. Mira. Tal ¿Y cual. por qué la dermatología, ya que estamos hablando de la especialidad? Y la dermatología, bueno, la elegí casi al final de la carrera de medicina y empecé a notar, cuando empecé a hacer el internado rotatorio, que uno tiene más contacto con los pacientes y con el día a día del hospital, y empecé a notar que estos tipos de pacientes tenían también un problema o psicosomático con la enfermedad o con la piel y que demostraban a través de la piel síntomas o problemas que venían desde otros aspectos, ¿no? Y esta puerta que da la piel hacia la conexión con el otro, con el mundo, empecé a ver que había muchas patologías y eso me llamó un poco la atención porque no entendía de dónde venía. Bueno, fue por ese lado. Además, la dermatología tiene una parte muy práctica, muy manual, y a mí todo lo que es, también tengo una beta artística que ahora le dejé de lado, pero toda la parte manual y hacer con las manos, me gusta mucho, así que tengo un poco la parte práctica, un poco la parte de consultorio, así que... De lado, Y yo desde los 5 años pinto. Mira. Sí, hasta los 11 hice bastante trabajo con eso y después me dediqué a estudiar, pero ya voy a retomar. Buscalo, es un Sí, refugio sí, Es magnífico. una buena salida, es una Sí, buena sí, salida sí. para sacarse un poquito de la Sí, profesión. sí. Lo que dice Alejandra no es ni más ni menos que lo que dicen muchos, el cuerpo se manifiesta, habla. Habla, Y a través tal de cual. la piel Sí, sí. Es una manera de estar Y la diciendo piel qué uno cosas piensa nos que, están ocurriendo. claro, uno piensa que la piel es algo banal, pero en realidad si uno se lo pone a pensar de esta forma es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Así que es el órgano que se contacta con el exterior en un 100%, con el otro y con el resto del mundo. Además, Alejandra, la mayoría de los pacientes piensa que bueno, una afección de piel se cura con una cremita. Seguro. Y muchas veces Seguro. la manifestación en piel es algo que genera otro tipo de enfermedades, no Seguro. solamente la local de la Por piel. eso la dermatología es una especialidad tanto clínica como quirúrgica. Uno ve el aspecto clínico del paciente, porque el paciente es un paciente en todo, sí, en un todo, y la parte quirúrgica por el tema de las prácticas que yo recién comentaba. Pero sí hay una base clínica muy sustentable en todo lo que es las lesiones de piel. De hecho, un dermatólogo bien formado puede diagnosticar a través de la piel una enfermedad metabólica, ¿sí? A veces por tal vez algunas manchas que pueden aparecer oscuras en el cuello, en la zona de axilas, en pliegues, uno puede diagnosticar una insulinoresistencia, un paciente diabético, o viceversa. Uno ahí hace interconsulta con el médico clínico o con quien corresponda, o tal vez el médico clínico o el endocrinólogo nos manda a nosotros, a través de una patología ya instalada, lesiones en la piel.
Qué interesante este tema de generar, como en el accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular, como le gustan decir los neurólogos, también una fecha, digamos, conmemorativa o por lo menos para hacer algo de prevención con respecto al tema de psoriasis, ¿no? Y coincidentemente el 29 de octubre también. ¿Por qué no nos explicás un poquito qué es la psoriasis? Sí. Para que la gente... Después seguramente en el segundo bloque vamos a hacer algunas diapositivas para poder ver unas demostraciones, pero ¿qué es la psoriasis? La psoriasis es básicamente una enfermedad inflamatoria que muchos la relacionan con la piel porque es el lugar donde generalmente es la primera opción donde aparece la piel, pero ahora vamos a ver que afecta a otros órganos, otras localizaciones. Y es una enfermedad crónica. Todavía sí es verdad, y el que lo escucha a veces desanima un poco, pero es verdad que no hay un tratamiento definitivo que cure la psoriasis. Pero sí hay tratamientos que hacen que estos brotes subintrantes de la enfermedad se prolonguen cada vez más y que la calidad de vida del paciente mejore y el paciente lo pueda llevar un poco mejor. Porque depende de la clasificación que tengamos de psoriasis o el grado de psoriasis que tenga ese paciente o la afectación articular o no que tenga, eso va a tener en cuenta con la calidad de vida, con el desarrollo diario, con el trabajo del paciente, y muchas veces eso desanima un poco, más allá de que el paciente empieza a considerar subjetivamente que tiene algo en la piel que el otro se lo está mirando, ¿sí? Más allá de que uno se lo mire, el contacto con el otro o con la actividad que hago, con la profesión que tenga, es terrible. ¿Sí? ¿Hay algún antecedente hereditario, genético? O sea, ¿se sabe algo sobre respecto a la...? Sí, es una enfermedad poligénica. Quiere decir que hay varios genes comprometidos en el desarrollo de la enfermedad. Si bien es multifactorial, ¿qué quiere decir? Que factores ambientales, el estrés, otras infecciones en el cuerpo pueden desencadenar como gatillo o agravar la enfermedad. Pero se sabe que de 2 papas que tienen psoriasis, el niño puede tener hasta un 50% de chances de padecerla. No se puede todavía hacer un consejo genético para prevenir esto, pero sí se sabe que es de 2 papas es alta la chance de que el niño padezca psoriasis. ¿La psoriasis está instalada, se manifiesta, se muestra, o puede estar dormida, manifestarse, desaparecer, volver? No hay cura, esto lo hemos dicho, pero ¿cuál es la manifestación? En realidad decimos que hay una base genética, ¿sí? Después todos los gatillantes o factores que puedan hacer desencadenada la enfermedad son los que van a prender la lucecita y que aparezca la psoriasis en la piel. Pueden ser medicamentos, que hay algunos medicamentos que el paciente puede tomar por una hipertensión, por un síndrome antidepresivo, que pueden gatillar una psoriasis en la piel, pero que el paciente tiene un sustento genético para mostrarla, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Más allá del estrés, de estados anímicos. Estados anímicos, porque son pacientes, convengamos que son pacientes que tienen o factores de ansiedad o depresión, justamente por el cuadro que se ven en la piel. Lo que pasa es que nosotros lo denominamos los médicos, es una enfermedad marcadora, ¿no? O sea, porque justamente el tema estético, el tema... generalmente disvalora, ¿no es cierto?, sí, sí. La percepción por parte de los demás. Por eso es una de las patologías que uno... En dermatología, bueno, hay muchas patologías con la expresión en la piel de lo que yo decía al principio, pero es una de las patologías que haciendo tratamiento, un pilar de tratamiento con la parte psicológica, ayuda mucho a que el paciente se adhiera al tratamiento que nosotros le damos. Porque depende de la extensión de la psoriasis en la piel, uno da tratamientos tópicos o tratamientos por boca. Pero los tratamientos tópicos son bastante, digamos, artesanales para el paciente. Ponerse una crema de noche, humectarse el cuerpo todo el tiempo, no tomar sol, ponerse sprays en el pelo o lociones o un shampoo tal para cada caso, ponerse protección solar para no estar al sol y no lastimarse la piel. Si bien en la zona en algunas ocasiones mejora la psoriasis, pero también hay casos que empeora. Entonces, son un montón de pautas que el paciente tiene que tomar en cuenta como para cuidarse diariamente. A ver, detengámonos en esta. ¿Cuánto de bien le hace el sol? Porque hay como un misterio en que el sol ayuda, cura, el buen tiempo del verano genera con los cuidados pertinentes. Bueno, sabemos que los rayos UV y UVA que están presentes en el sol son los que en un largo tiempo son los que pueden intervenir en el desarrollo de un cáncer de piel. Por eso a todos estos pacientes se les explica, como a todos, que tomando sol en horas no pico, 15 minutos por día con una protección adecuada, las lesiones epidérmicas, que es donde afecta la psoriasis, se desinflama a través de los rayos UV. Pero si el paciente está al sol en hora pico, se tira al sol en la playa, en horas que no debe y sin una protección adecuada, lo que puede suceder es una quemadura solar, que son las quemaduras que hay un eritema importante, con ampollas, o sea que esto puede agravar la psoriasis. Vos hablabas de tratamientos cosméticos en algunos casos. Hay como
decimos siempre, y en este caso más aún, tanta publicidad de cosas que se venden como mágicas y no lo son, ¿eh? Tengamos en cuenta eso para estos tratamientos. Bueno, por la misma desesperación. Seguro, quizás, mucho ¿no? está el marketing y todo lo que... la cura definitiva o la cura mágica, que no existe. Pero sí tiene que entender el paciente que controlándose a tiempo, consultando a un dermatólogo, no automedicándose, porque el pilar del tratamiento acá son en las lesiones que son poco extensas, lo que damos son corticoides tópicos, como antiinflamatorios locales. Pero ¿qué pasa? El paciente después tiene el corticoide en la casa y dice, bueno, me salió la misma manchita que la otra vez, me lo pongo. Y ellos tienen que entender que el corticoide también se absorbe en el cuerpo, en cantidad y en extensión de las lesiones. Claro. Entonces, lo ideal es que el paciente consulte en el momento en que esté brotado, ¿sí? Ahora vamos a sacar algunos mitos, ¿no? Porque el que la padece, lamentablemente padece, pero muchas veces la gente externa la ve como una cuestión de esto puede contagiar, puede traerme... Eso es un tópico importante, porque la psoriasis es una patología inflamatoria de la piel, o sea que no es contagiosa, no es infecciosa. ¿Sí? Si bien a veces los pacientes se lastiman porque se rascan, uno puede observar de cerca que tienen algunas grietas o fisuras con sangre, pero porque el paciente le pica y se rasca. Pero no es una enfermedad contagiosa, ¿sí? No es una enfermedad contagiosa. Y no quiere decir que todo familiar que tenga psoriasis, su hijo o su hermano va a tener psoriasis. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay un sustento genético que está relacionado, ¿sí? Ahora en el otro bloque vamos a ver algunas fotografías que trajo Alejandra, que son conmovedoras, evidentemente. Uno puede respetar al otro, somos bastante pavotes, por no decir de otra manera, en televisión, ¿no? Cuando la diferencia hace, ay, ¿qué tenés ahí? A ver, bueno, ya venimos, Alejandra. Bueno. ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Sí, perfecto, muy ¿Por qué tranquila. hay dermatólogos o la mayoría son mujeres? Hay dermatólogos, pero la mayoría somos mujeres. ¿Viste? Pero hay dermatólogos, sí, sí. Una pregunta importantísima. Sí, Pausa, sí. ya venimos. Pavada. Como abriendo otro tiempo y otro espacio, estamos con la doctora Alejandra Lepore. ¿Por qué me hiciste poner dermatóloga universitaria destacado? No es destacado. Bueno, es pero el ¿por qué título, universitario? y porque yo hice el posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, Ajá. y es el título que te otorgan, dermatólogo universitaria. Porque Bien. de hecho que está hecho en un ámbito universitario. Dos cositas antes de entrar con las fotografías que trajo Alejandra, que hizo los deberes, ¿no? Trajo las tareas. El 29 dijimos, Día Mundial de la Psoriasis. La campaña se conoce también por esta periodista, ¿no? Silvia Fernández Barrios, que ha sufrido o Así la es. tiene o Sí, está sí. tratada y ha hecho un centro, una fundación, decías, Sí, sí. muy importante. Una sociedad de psoriasis. Y Mauricio sí, sí. apoyaba esto mientras en la pausa hablábamos, lo importante de los medios, ¿no? De ayudar a abrir y concientizar a que le pasa a un montón de gente y que puede servir como ayuda, como asistencia. En el Héroes de Malvinas de Merlo estás trabajando. Sí, sí. Y ocurrió una charla para ayudar a los Sí. pacientes con Una psoriasis. charla informativa sobre psoriasis para los pacientes que la padecen o para familiares. Vinieron las mamás de los nenes que tienen psoriasis. Y se les explica cuidados de la piel, cuándo consultar al dermatólogo, por qué, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De no automedicarse, consultar, saber cuándo tiene que consultar al dermatólogo o al clínico, porque nosotros a veces hacemos interconsulta con el reumatólogo, con el clínico, y es para que los pacientes tengan en cuenta sus cuidados domiciliarios, ¿no? Un dato así de, más que nada, de interés personal, porque soy pediatra, ¿viste? Desde entonces, la manifestación de la dermatitis seborreica, por ejemplo, ¿puede ser una primera manifestación? Bueno, es una buena pregunta, claro. Puede predecir muchos años antes a la psoriasis. O a veces sucede que siempre es una dermatitis seborreica crónica, que son esas lesiones rojas que aparecen Sí. en la zona T con una descamación blanquecina y que también molesta porque es estético al estar en la cara, ¿no? Pero puede ser un antecedente. Un dato para tener en Sí, cuenta sí, sí. con los que tienen bebés. Sí, sí. ¿Viste? Un dato. Él aprovechó la especialidad de paso. Está muy bien, doctor. Si el Dire tiene a mano las imágenes, las podemos ir mostrando. Anticipo que son, déjela ahí, conmovedoras. Estamos saliendo en el estreno de las 8 de la noche. El que no lo padece, no lo vio, no lo sufre, no sabe qué es. Alejandra nos va a enseñar a partir de estas fotografías. Esto es psoriasis. Esto es Contanos un psoriasis. poco. Lo importante antes de ver las fotos es que los pacientes no tienen que tener miedo, ni el que no la padece ni el que la Ahí tiene, está. porque esto es una charla justamente para eso, para que sepan cómo cuidar la piel, cómo consultar, porque para eso está el dermatólogo, ¿sí? Y Y los vos que no decías- la padecen no tener miedo y no decirle al otro, ¿qué tenés ahí? Claro. ¿Me vas a contagiar? Porque en Por realidad eso- es una patología que el paciente lo está padeciendo. Cualquiera puede acariciar ese brazo, no importa que sea rugoso, porque no contagia. Digo, la primera Exactamente. sensación que puede existir. Exactamente. Contanos. Bueno,
La lesión elemental, nosotros hablamos por lesiones elementales en la psoriasis, ¿sí? Se llaman eritematoescamosas. ¿Qué significa esto? Que como vemos en esa foto, la paciente tiene algunas placas, unas lesiones rosas, eso es la inflamación propia de la epidermis. Y las escamas es la parte blanquecina, que son escamas que son escamas duras, generalmente bien adheridas a la piel, pero a veces pasa que algunos pacientes se sacan la ropa o que la piel está muy seca y las escamas se pierden o se caen. Generalmente son lesiones que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero una zona bastante topográfica localizada frecuente son ambos codos, ambas rodillas, en la región sacra. Generalmente son lesiones simétricas. Ahora si vemos la próxima. A ver, Santiago, ahí está. Bueno, acá tenemos unas lesiones más extensas, ¿sí? En estas formas así circulares. De nuevo tenemos las lesiones eritematoescamosas, en este caso tenemos un componente más escamoso. ¿Cualquier edad ocurre? A cualquier edad. No hay sí. Esta manifestación. Generalmente se desarrolla entre los 5 años hasta los 35, 40. Hay casos, muy pocos, de psoriasis congénita. No son la mayoría, pero existen. Si vemos la próxima. Te iba a decir, mientras vemos estas, tienen lugares donde se manifiesta, ¿no? En general es en codos, en rodillas, aunque a veces se extiende. Exactamente. Depende de la extensión de la superficie corporal. Nosotros marcamos a la psoriasis en una clasificación clínica: leve, moderada o severa. Bien. Y según el porcentaje de la extensión, ahí vamos a dar un tratamiento tópico o local o vía oral. Ahí está la simetría que vos decías. La simetría de los codos. De nuevo las placas eritematoescamosas. Generalmente hay algunos libros que dicen que la psoriasis no pica. Pero cuando uno le pregunta al paciente, dice, me pica, no aguanto más. Te iba a preguntar eso, se rasca, es de se rascan. Uno. Y generalmente en las épocas primavera-verano, cuando hace más calor, obviamente que la piel está más inflamada si estuvieron al sol o por el mismo calor, y pican un poco más. O en las horas de sueño. ¿No? Exactamente, con la transpiración o en las horas de sueño. Esta foto la traje. Es imperceptible, ¿no? Sí, justamente la traje porque son unas lesiones mucho más pequeñas. Nosotros esta psoriasis la denominamos psoriasis gutato, psoriasis en gota, porque son estas lesiones como si fuesen en forma de gotitas, que tienen el componente eritematoso y las escamas, y generalmente se dan los niños o adolescentes que tienen algún antecedente de alguna infección estreptocócica por anginas. Esto actúa como una hipersensibilidad. Entonces, atacando el foco infeccioso, mejora la parte de la piel. ¿Esas manchitas pequeñitas pueden extenderse después, tan grandes? Generalmente no, esa es la clasificación de gutata. Es así, sí, en gutata gotitas. Es eso. Generalmente en los chicos. ¿Esto es todo un cuerpo? Acá tenemos una psoriasis más extendida, ¿sí? Eso es una psoriasis pustulosa, que es una de las psoriasis que es un poco más extensa y en algunos casos un poco más grave por la extensión y el compromiso que puede dar sistémico. Y vemos que tiene todo mucho más eritema y escamas, pero vemos la diseminación de las lesiones. Qué bárbaro. Acá traje una chiquita para que vean esta foto. A veces generalmente el pediatra nos deriva a nosotros, de la paciente, y la traje porque está en una zona que uno se lo puede confundir con una micosis, ¿sí? En la zona de pliegues. Y en este caso vemos que la zona, bueno, también empieza a ser bilateral del otro lado también, pero tenemos el componente escamoso. Claro, ¿sí? Esa es la variante, ¿no? No solamente el eritema, no solamente lo coloradito, sino también la descamación. Exactamente. En estas zonas a veces se puede agregar algún honguito, entonces hay que hacer tratamiento en conjunto para la zona de pliegue y para la psoriasis. Qué bueno que hayas traído las fotos. Uno imaginaba que en tan chiquititos no se manifestaba. Un dato también, no poner cualquier cremita, porque siempre nosotros insistir en eso. Las mamás o también los pacientes adultos, mayores también, se colocan cualquier cremita. La crema mágica que hay en casa es la crema trivalente, que tiene algo antiinflamatorio, algo para virus y algo para bacterias. Que la conocen todos, exactamente, que tiene una difusión bárbara. No le vamos a hacer propaganda, pero que bueno, ponete esta que anda bárbara. Es que es importante que el paciente sepa que si uno va al dermatólogo, pero 15 días antes usó una crema con corticoides, ¿qué pasa? El corticoide actúa como antiinflamatorio local. Si el paciente viene ya usando esa crema cuando viene, uno realmente no puede ver qué lesión elemental hay en la piel. Por eso lo ideal es venir cuando uno está brotado. ¿Sí? Esta foto la traje porque, no sé si lo habíamos hablado antes, pero la psoriasis tiene otras afectaciones no solamente en la piel. Puede afectar las uñas, las articulaciones de inicio o en el curso crónico de la enfermedad, y a veces se conjuga mucho con enfermedades metabólicas. Ya hay muchos estudios últimamente que se están estudiando, que se hicieron, de enfermedades metabólicas relacionadas con la psoriasis. Son pacientes que tienen más predisposición a la diabetes, a la hipercolesterolemia, son pacientes en la psoriasis severas que tienen más posibilidades de tener infartos que un paciente que no padece de psoriasis, y generalmente son pacientes que fuman. Y el tema del alcohol también empeora las lesiones, que se sabe que cuando los pacientes dejan de fumar o disminuyan la cantidad de cigarrillos por día, la psoriasis mejora. Bien.
Entonces en esta foto lo que quería mostrar es la diferencia de diámetro entre la articulación de la rodilla derecha. ¿Sí? Este paciente, además de las lesiones en la piel, tiene un compromiso articular importante. ¿Eso se manifiesta solamente tumefacción, como se ve, o también hay dolor? Hay dolor, rubicundez, tumefacción. Generalmente a veces se puede confundir con los síntomas de una artritis reumatoidea, que no es una artritis en sí, pero tiene los mismos síntomas. Estos son los que se llaman las artropatías seronegativas. Cuando uno hace un estudio para una artritis en sangre en un paciente, estos vienen negativos, porque tiene que ver con la psoriasis en sí, no es una artritis reumatoidea cierta, ¿no? Haciendo el tratamiento por vía general, con la medicación que después nos vas a explicar, mejora, ¿no? Sintomatológicamente. Mejora la sintomatología, baja la tumefacción, y lo que tenemos que tratar es que no llegue a una severidad en la articulación, por la movilidad y por la discapacidad que puede llegar a generar. ¿Sí? Te iba a preguntar eso. Mira, no sabía que tenía. Marcaste en uñas y me había llamado la atención. Sí. Contanos un poco. Sí, porque como les dije recién, la psoriasis puede afectar también las uñas. De inicio, sí, es común. Sí. Puede afectar el lecho o la matriz de la uña, que en este caso, si se puede observar bien en la foto, no sé si por la luz se ve, que la uña tiene como si fuese todo un puntillado. Sí. Eso se llama uña endedal o pitin unguial. En este caso es una uña que nos está mostrando que hay un factor predictor que en algún momento este paciente puede llegar a tener una artropatía. Son porcentajes altos, entre un 50 a un 80% que estos pacientes en algún momento pueden desarrollar una artropatía. Por eso es importante que uno en la historia clínica, cuando ve esto, el paciente viene solo con 2 plaquitas eritemato-escamosas, pero revisamos las uñas. Te está diciendo algo. Y se puede hacer un tratamiento preventivo para evitar la artropatía. Si vos le ves esta más que preventivo, pedirle al paciente si vos tenés algún dolor en alguna articulación, hacer una placa, preguntarle, explicarle un poco que puede llegar a tener que ver con eso. Y no en algún momento, en un par de años, que el paciente o consulta al traumatólogo porque no sepa o que esté un poco perdido, ¿no? Pero sí tratar de ir llevándolo para que el paciente consulte, porque de hecho va a ser una forma de consulta crónica esta. ¿Te pasa que algún paciente llega necesariamente con cualquier manchita y dice, mire, yo tengo psoriasis, te pasa la consulta? Sí, porque de hecho los pacientes hoy leen mucho, muchos usan internet, muchos leen, y bueno, acá tenemos una psoriasis, y esto es un paciente que tiene una artropatía ya importante, ¿sí? Con desviación en las interfalanges, deformaciones, por eso lo que hablábamos antes de tratar de no llegar a estos estadios. Qué bárbaro. Acá tenemos otra lesión en uña, que esta la traje para que vean todo ese lecho distal de la uña que se ve blanquecino. Muchas veces se puede confundir con un honguito, con una onicomicosis que nosotros lo llamamos. Pero en realidad son manchas en aceite. Son uñas que no es una lesión específica de psoriasis, pero sí que se presenta mucho en pacientes con psoriasis. ¿Y puede ser solo esa manifestación? ¿O cuando ocurre esto necesariamente aparecen en otras? A veces sí, porque hay psoriasis de tipo unguiales solamente, que no son las más frecuentes, pero existe. Generalmente es concomitante la piel y la revisación de las uñas. ¿Esta también es predictiva como la otra sí, todas las lesiones todas las lesiones en uñas, sí. Y acá traje algunas fotos de unos tratamientos. Yo hace muy poquito estuve trabajando en un centro termal en Francia. ¿Me lo contás después? Sí. Porque quería sobre esto, tenemos que ir a una pausa. Tenemos 2 productores que nos hacen un minuto así. Vamos a ir a un corte, nos vas a contar de tu viaje por Francia. Precioso Francia, ¿no? Habías viajado antes. Muy lindo. Bueno. Y encima trajiste novedades sobre este tema. Así que de esto vamos a estar hablando con Alejandra Lepore después de... ¿Me lo permite, doctor? Sobre todo cuando decías de las cremas, no me tira cuchara para no molestarte, que cualquier vecino dice, ponele esta. Y por ahí son cremas armadas por un vecino con la mejor voluntad, pero no sirven para nada, ¿no? Pausa, ya estamos en el consultorio. Bueno, muy bien, retomamos el último bloque con la doctora Alejandra Lepore, hablando, ella es dermatóloga, pero estamos puntualizando en el tema de las termas, quería hablar y ya me anticipé, en el tema psoriasis, claro, por esta campaña que ha servido de concientización en muchos lados, en muchas charlas, hay como un spot publicitario también, que dio vueltas en estos días, con su ULTE, acompañamos. Sí, formando la campaña que organiza la Sociedad Argentina de Dermatología todos los años, una campaña nacional, donde se hacen charlas en los hospitales de Capital y del Gran Buenos Aires, informativas para los pacientes. Contanos, Alejandra, tu experiencia en Francia con el tema del termalismo y... Bueno, yo estuve trabajando, digamos, en un centro termal que está a 200 kilómetros de París, que se llama La Roche-Posay, el lugar físico se llama La Roche-Posay, y hay una emergente de agua en esa zona que tiene, bueno, no sé, miles de años. Ya Napoleón Bonaparte era su primer hospital. Bien.
para los militares que venían de la guerra, porque veían que tenían úlceras, que venían todos lastimados de la guerra y los llevaban a estos lugares, se bañaban con esas aguas y se curaban y no sabían por qué. Hasta que después, con un tiempo, las empezaron a estudiar el Ministerio de Salud de Francia. De hecho, está avalado todos estos tratamientos allá por el ministerio y les cubre a los pacientes los tratamientos porque tienen un alto contenido de selenio. Esta es una fuente única en el mundo porque el selenio actúa como un antiinflamatorio muy potente. Además tiene sílice, que actúa como un cicatrizante. Por ende, todas las lesiones, es un centro dermatológico, es el primer centro europeo en dermatología termal. Por ende, todas las patologías que se tratan ahí cutáneas tienen una extraordinaria respuesta y son pacientes que generalmente van todos los años. La cura termal se lleva a cabo durante 3 semanas y durante 3 semanas hacen varios diferentes tratamientos, todos con agua. Desde hidroterapias, ellos tienen unas duchas con unas presiones atmosféricas específicas, unos duchadores importantes, que esos tratamientos los realiza el médico, no es que el paciente agarre el duchador y se baña. Se hacen con una presión determinada a una distancia determinada del paciente. ¿En el momento agudo o cuando no tienen síntomas? En todo momento. Porque hay muchos pacientes que van sin lesiones en piel, que ya han ido otros años y que las remisiones son prolongadas. Al mejorar la calidad de vida y el que el paciente ve que está muy bien en la piel, los pacientes siguen concurriendo. Y eso hace que la calidad de vida mejore en una forma importante. Allí, sí. Y no, más allá no dejando de la medicación, ¿no? O sea, por un lado siguen con la medicación de base. Y esto es como un tratamiento complementario. Y la verdad es que da muy buenos resultados. Y más allá de que estos pacientes, algunos tienen síndromes depresivos o de ansiedad, como hablábamos antes, toda la parte recreativa y de la parte termal, si bien está indicado y realizado por un médico, al paciente esto le hace muy bien. Y eso hace que, durante el año que no está en el centro termal y esté con su dermatólogo, se adhiera mucho más al tratamiento. Y la parte anímica tiene mucho que ver. Y uno va y que, no sé si lo sabes, hay mucho tiempo que debe permanecer el paciente. Son 3 semanas generalmente. El tratamiento que se indica por cura termal en Europa son 3 semanas, donde el paciente se hace durante todas las mañanas, duchas, baños de inmersión, algunos hacen tratamiento kinésico bajo agua con una presión determinada, donde los pacientes que tienen los problemas articulares que hablábamos, el kinesiólogo hace un masaje importante debajo de la ducha. En una camilla, se llama ducha Vichy, que tiene como si fuese un travesaño con duchas que bajan hacia el paciente con una presión determinada y el kinesiólogo haciendo como un masaje dermatológico, se llama, por ejemplo, para bridas, cicatrices, queloides en los pacientes que se han quemado, y es una muy buena alternativa. Me imagino como reconforta también, sí. Mirá qué bien. Seguimos con la... ¿Tenés algunas fotos más? Sí, traje algunas fotos para que veamos. Estos son tratamientos con las duchas que yo les explicaba. Y los que le quería mostrar, miren cómo este paciente llega. ¿Por algo en especial o es la común? No, psoriasis vulgar es la más común de todas, la más frecuente de presentación en el paciente, que son las placas que veíamos en las primeras fotos. Y miremos en esta primera foto el eritema, cuando el paciente llega en la primera semana del tratamiento, y a las 3 semanas cuando se va, hay una marcada disminución de ese eritema, por ende de la picazón en el cuerpo, de que el paciente no se rasca, y eso ya mejora la calidad de vida. Parece un tópico tonto, pero en realidad no lo es para el paciente. Aquella mancha blanca que te llevaba a rascarse, de la que decíamos también, ¿no? Cómo desaparece. Exactamente. Pasemos a la próxima, ahí está. Bueno, acá vemos una paciente que ella tenía psoriasis en la parte glútea nada más, en este pliegue, y vemos cómo a las 3 semanas disminuye, ¿sí?, el tamaño y el eritema también, que es una zona también de mucho roce, por eso pica un poco más. Claro. Y lo que explicaba antes, que a veces se puede sobreagregar algún honguito por la zona de pliegue. Si vemos la próxima. A ver la que nos queda. Y acá lo que tenemos también, disminución del eritema y de las escamas, ¿sí? Esta es una psoriasis bastante extendida, si vemos en la parte superior del ombligo. El tratamiento, Alejandra, es continuo, ¿no? Digo, el tratamiento es continuo. Uno lo inicia, sea cual fuere, y después lo mantiene. El no tratamiento es que es continuo. Deja... Esas 3 semanas es el centro termal, sí. Pero el tratamiento de base dermatológico que le indicó su dermatólogo al paciente lo tiene que seguir realizando. Perfecto. Siempre con periódicos controles, ¿no? A ver la otra. Bueno, y está una franca disminución también en la placa activa de la psoriasis, el eritema, cómo disminuye la cantidad de lesiones y el tamaño de la placa, ¿sí? Lo que primero uno ve que mejora, tanto en ese centro como en otros centros, que nosotros acá en Argentina tenemos algunos que tienen alto contenido de azufre, lo primero que vemos es que disminuyen las escamas. Por un efecto queratolítico de estos componentes, lo que hace es descamar y después queda el componente inflamatorio, que sería que como vemos también mejora.
En el caso de azufre, decí cuál es la terma de Copahue. Y nosotros acá en el sur tenemos las termas de Copahue, en la provincia de Neuquén, que tienen un alto contenido de azufre. Y acá tenemos una diversidad de aguas y de fangos muy importantes que realmente en otra parte del mundo no existen. Y bueno, son los pacientes crónicos los que más concurren a este tipo de terapias complementarias, digamos, ¿no? O sea que también hay que desmistificar que la fangoterapia era solamente estética, sino que tiene alguna salida, digamos, terapéutica. Lo que pasa es que nosotros acá en nuestro país tenemos el centro termal como si fuese algo recreativo. Y en realidad los centros termales en Europa existen, es antiquísima esta medicina, cómo se curan los pacientes con los diversos tipos de aguas, porque depende de la zona geográfica y el clima, eso es otra sección que se llama climatoterapia, depende la cantidad, la clasificación de las aguas, y el contenido de oligoelementos que tenga va a ser un efecto u otro. Pero en realidad son técnicas termales de la época de los baños de los romanos, que existían hace muchos años, que lo usaban como algo recreativo, como un punto de reunión. Y después empezaron a dar cuenta que las úlceras diabéticas se curaban, que las insuficiencias venosas mejoraban, las úlceras arteriales también. Y bueno, ahí se empezó a estudiar. Pero esto ya es antiquísimo, el tratamiento. Solamente un ratito de turismo, no, mejora el cuerpo, por eso es importante que más. También esté el médico en el centro termal, Claro. no algo recreativo, y que un paciente haga alguna actividad o utilice algún tipo de agua o durante un tiempo determinado donde no pueda estar. Eso también es importante saberlo. Antes de terminar, se nos vaya el programa, hay tratamientos específicos, tópicos, y también sistémicos, ¿no? O sea, con medicación, que algunas hasta es llamativo, porque unos ven tal vez en el prospecto, el metotrexato, por ejemplo, que es una droga oncológica, y tal vez tengan algún tipo de reparo, ¿no? Sí, es muy frecuente que el paciente, antes de tomar la pastilla, vaya y lea el prospecto. Y te llama: doctor, usted me dio una pastilla que recién salí del consultorio, pero yo leo que me puede pasar esto, esto y esto. En realidad no sé si es una buena opción leer el prospecto. El prospecto yo siempre les explico que si que lo hagamos. se hace un estudio con tanta cantidad de pacientes y a uno le pasó un efecto adverso, una reacción, en el prospecto existe, pero no es que le va a pasar a ese paciente. Y uno da una medicación siempre teniendo en cuenta, como decíamos antes, la extensión de la psoriasis que tenga en el cuerpo, si tiene artropatía o no, es otro signo o síntoma que nosotros prestamos atención para dar una medicación por boca, y muchas veces hacemos interconsultas con el reumatólogo. ¿El tratamiento por boca es crónico? ¿Tiene por determinadas épocas? ¿Cómo? Y en realidad, como la enfermedad evoluciona por brotes, generalmente los tratamientos vía oral o tópicos también vamos a tener algunos reparos. Lo ideal es que el tratamiento sea como monoterapia para evitar otros efectos adversos de otras medicaciones, y que sea rotacional, ¿sí? Cada tanto podemos ir usando un medicamento u otro, depende del estado que esté el paciente en ese momento brotado con psoriasis y qué cantidad de lesiones tenga en la piel en ese momento. Pero sí hay una variedad importante de tratamientos, tanto tópicos como vía oral. También en este caso, evitar la administración por cuenta propia, ¿no? O sea, más que es medicación que, vuelvo a repetir, se usa para medicación de tipo oncológica, es una droga antigua oncológica, pero que de pronto sí puede traerle algún tipo de consecuencias si no está, digamos, controlada por su médico siempre de cabecera. Por el médico. Claro, pero la impresión de uno cuando lee esto, que siempre leemos equivocadamente y creemos entender todo lo que leemos y no lo entendemos, pero habla de droga para tal cosa y dice, uy, pero ¿qué me dio? Nos gustaría cerrar escuchándote el camino social de la psoriasis, digo, hasta dónde se contiene, a dónde hay que explicarle al otro, que acompañe, que entienda y que sepa que si bien no tiene cura, como empezamos hablando, sí puede tener una asistencia para llevar una vida digna y que no contagia. Mira, yo siempre cuando vienen los pacientes al consultorio, generalmente la mayoría, pero los que tienen psoriasis, les pregunto, si fue el primer brote de psoriasis en la piel, le digo, ¿vos tuviste algún problema? ¿Se murió algún familiar? ¿Cambiaste de trabajo? ¿Te mudaste? O cuando vienen con el brote a los 3, 4 meses, siempre hay algo que coincide con algo emocional. Siempre. Y lo noté mucho trabajando en los 2 centros termales que estuve. Siempre hay algo que desencadena o que gatilla, si bien dijimos que tiene ese sustrato, digamos, genético en el organismo, pero hay algo que gatilla ese brote en la piel. Por eso antes recalcaba que haciendo muchas veces, no todos los pacientes son abiertos a las terapias psicológicas o alternativas, como complementario a nuestro tratamiento en la piel en sí, pero muchas veces mejora el ánimo del paciente, la adherencia al tratamiento, en estos síndromes depresivos. Son pacientes que hay como que tenerlos en una línea de tiempo y cada tanto en estos brotes subintrantes de la enfermedad controlarlo.
Y además, sobre todo, tal vez sacarse los conflictos para evitar tener esos brotes, ¿no? O sea, esos conflictos que de pronto alteran su vulnerabilidad, su problema inmunológico, que le pueden desencadenar un brote. Y más allá de la terapia psicológica, perdón, termina, por favor. El tema de hacer deportes, hacer natación y perderle el miedo a que te vean con las placas de psoriasis con la malla, en la pileta, saber que no contagia, o mandarle una nota al médico, a veces que es el médico de la pileta, que es un médico generalista, y a veces no se sabe, bueno, que no es contagioso, que no es una lesión micótica, que no va a contagiar, que no hay bacterias, no hay hongos, como para que el paciente también tenga un afronte de su enfermedad hacia el otro y que diga, bueno, yo tengo esto, y también aceptarlo, ¿no? Tratar la enfermedad, pero también salir a la vida porque hay que seguir. Es integración, ¿no? Es integración, exactamente. Y un buen apoyo psicológico. Y quiero decir una cosita más para terminar. Hablamos del tratamiento tópico y dermatológico, digamos, en la parte farmacológica, pero no quiero dejar de comentar la parte, nosotros hacemos mucho hincapié en los emolientes, en los hidratantes de la piel. Eso es muy importante para los pacientes que tienen psoriasis. Siempre tienen que tener la piel cuidada con una buena calidad, porque lo que tienen que evitar estos pacientes son los traumatismos. Hacerse piercing, tatuajes, o las mujeres que se depilan mucho con ceras muy calientes o en retiradas oportunidades, porque estos mismos traumatismos, si bien la placa de psoriasis se ve en una zona determinada, todo el tegumento está afectado, o sea que toda la piel está inflamada potentemente de volver a que salga alguna lesión de psoriasis. Por eso la lesión siempre tiene que estar bien humectada, toda la piel en general, y evitar el sol en horas que no se puede tomar. Gracias por venir, Alejandra. No, muchas gracias. Mira qué rico. Cura el alma, dice un bocadito ya dulce. Un beso creo. a tu secretaria, que no la conozco, pero Lidia. Sabemos que es Lidia, es tu madre. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Hicimos puente, aprendimos algo, empezamos a usar las palabras como corresponde, llamar cáncer a lo que es tal, decir psoriasis a lo que es tal, y acostumbrarnos a que el otro también existe. Es una integración. Gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Doctor. Usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Son muy amables. Hasta la semana que viene.